Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía y por supuesto mucho chisme. Porque ya saben, aquí en mi canal, la información más jugosa y las bombas más explosivas siempre están a la orden del día. Y hoy tenemos un tema que va a encender las redes sociales. Preparen sus palomitas, porque se viene un verdadero terremoto, una exclusiva que les va a dejar sin aliento. Prepárense para la emoción. ¿De qué vamos a hablar hoy, mis queridos seguidores? Exacto. De ese encuentro que todos, absolutamente todos, estaban esperando. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Demet Özdemir y Can Yaman cena secreta en un restaurante de lujo. ¿Cómo? Sí, como lo oyen. Y no es un rumor cualquiera, tenemos pruebas contundentes. Así que pónganse cómodos, porque les voy a revelar todos los detalles, desde cómo y dónde hasta las reacciones de los fans, las posibles motivaciones detrás de este encuentro y por supuesto, algunas sorpresas que los van a dejar boquiabiertos. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, y como siempre, les recuerdo que se suscriban a este canal, activen la campanita para no perderse ninguna exclusiva, ningún chisme, ninguna bomba en nada. Aquí, en este espacio mágico, estamos siempre listos para traerles la información más jugosa y por supuesto, para que se diviertan como nunca. Suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y no olviden dejar sus comentarios y opiniones, me encanta leerlos. Ahora sí, mis amores, arranquemos con esta bomba que hará temblar los cimientos de la farándula. Bueno, mis amores, la noticia saltó hace unos días, y como era de esperarse, las redes sociales destallaron. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas, admiradas y famosas del momento juntos. ¿Y cómo supimos de esta cena secreta? Pues como suele suceder en el mundo del espectáculo, gracias a la astucia de los paparazzi y por supuesto, al ojo implacable de las redes sociales. Benditas redes sociales, que nunca nos fallan. Resulta que después de un velo de misterio y especulaciones, se filtraron unas fotos que dejaron a todos con la boca abierta. En ellas se podía ver a Demet y a Can cenando en un restaurante de lujo en Estambul. Sí, en la mismísima Estambul. La ciudad que es sinónimo de romanticismo, historia y por supuesto, de secretos bien guardados. El restaurante, por lo que sabemos, es uno de los más exclusivos de la ciudad, conocido por su ambiente íntimo, su decoración elegante, su cocina exquisita y por supuesto, por ser un lugar perfecto para disfrutar de privacidad. Todo apuntaba a una cita que buscaba la discreción. Pero, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo lograron los paparazzi capturar estas imágenes? ¿Por qué no se supo antes? Bueno, todo indica que la cena fue cuidadosamente planeada y se tomaron muchas precauciones para evitar ser descubiertos. Sin embargo, como suele ocurrir, los paparazzi son implacables en su búsqueda de la primicia. Con habilidad y perseverancia, lograron capturar algunas imágenes que instantáneamente se viralizaron por todas las plataformas. Y como era de esperar, la noticia corrió como la pólvora, generando una ola de reacciones y comentarios por todo el mundo. En las fotos podemos ver a Demet y a Can, aparentemente muy concentrados en la conversación, inmersos en un ambiente de complicidad y alegría. Se les ve sonriendo, charlando animadamente, compartiendo gestos de afecto y disfrutando de una velada que a simple vista, se veía muy romántica. La verdad es que se ven espectaculares juntos, irradiando una química innegable. Y ya sabemos que para muchos fans, esta pareja es un sueño hecho realidad, una fantasía que se alimenta con cada nueva imagen y rumor. Ahora, vamos a lo que realmente nos interesa, ¿qué comieron? Ja. Claro que no. Aunque no tenemos los detalles exactos del menú, sabemos que el restaurante es famoso por sus platillos gourmet, elaborados con ingredientes de la más alta calidad, y por su extensa selección de vinos finos. Así que podemos imaginar que la cena fue un verdadero festín para el paladar, una experiencia culinaria inolvidable. Pero más allá de la comida, lo que realmente importa es ¿de qué hablaron? ¿Qué secretos se compartieron en esa velada? ¿Qué tipo de conexión existía entre ellos? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. ¿De qué temas pudieron haber conversado? Bueno, aquí podemos especular un poco, dejar volar nuestra imaginación y sumergirnos en el mundo de las posibles conversaciones.
Obviamente es muy probable que hayan hablado de trabajo. Ambos actores tienen proyectos en puerta, tanto en Turquía como a nivel internacional, y es posible que hayan estado discutiendo colaboraciones futuras, posibles proyectos en conjunto, o intercambiando consejos y experiencias sobre el competitivo mundo del espectáculo. Imaginemos por un momento a Demet y Hakan juntos en una nueva serie, o incluso en una película. Sería un éxito rotundo, un fenómeno a nivel mundial. Pero claro, también pudieron haber hablado de sus vidas personales. Demet, que es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, siempre ha sido muy discreta y reservada con su vida sentimental. Recientemente han surgido algunos rumores sobre su situación actual, sobre posibles romances y nuevos amores, pero nada confirmado. Hakan, por su parte, también ha sido noticia por sus relaciones, sus proyectos y sus viajes alrededor del mundo. Así que seguramente compartieron anécdotas, experiencias, secretos, y, quién sabe, hasta consejos sobre el amor, la fama y la vida en general. Y aquí viene la parte más intrigante, la que nos tiene a todos en vilo. ¿Por qué se reunieron? ¿Son amigos simplemente? ¿O hay algo más, una chispa que enciende la llama de la especulación? Esa es la gran pregunta, el misterio que todos queremos resolver. Y lamentablemente aún no tenemos la respuesta definitiva. Las fuentes son contradictorias, los rumores se multiplican y la incertidumbre crece a cada minuto. Algunos dicen que simplemente se reunieron para charlar, ponerse al día, recordar viejos tiempos y fortalecer su amistad, ya que han trabajado juntos en el pasado y siempre han tenido una buena relación, una conexión especial que trasciende la pantalla. Otros, sin embargo, especulan sobre un posible romance, un reencuentro romántico, una segunda oportunidad para el amor, o incluso el inicio de una nueva historia que podría sorprendernos a todos. Las posibilidades son infinitas. Lo cierto es que la cena ha generado un revuelo enorme entre sus fans, una verdadera tormenta de emociones y expectativas. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías, especulaciones, análisis de imágenes y, por supuesto, mucho entusiasmo y emoción. Los fanáticos de ambos actores y de la pareja en particular, están soñando con un posible romance, con la idea de que Demet y Hakan puedan estar juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. ¿Y quién puede culparlos? Demet y Hakan hacen una pareja perfecta. Son guapos, talentosos, carismáticos, y tienen una química innegable que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. La reacción de los fans ha sido tan grande, tan intensa, que incluso se han creado hashtags en las redes sociales, dedicados a esta cena, a la posibilidad de que Demet y Hakan estén juntos, y a la esperanza de que su historia de amor pueda tener un final feliz. La fantasía de los fans no tiene límites, y cada nueva publicación, cada foto, cada rumor, alimenta aún más esa llama de esperanza y emoción. Y es que no nos engañemos, a todos nos gusta soñar con un final de cuento de hadas para nuestros ídolos, con la idea de que el amor verdadero pueda existir, incluso en el mundo de la fama y el glamour. Pero, volviendo a la realidad, ¿qué sabemos realmente? Pues lo único que tenemos son las fotos, los rumores, las especulaciones y el silencio, el misterio que rodea a esta cena. Ni Demet ni Hakan han confirmado ni desmentido nada, han mantenido un hermético silencio que solo alimenta aún más la especulación, el morbo y la curiosidad de sus seguidores. ¿Será que están esperando el momento adecuado para revelar algo? ¿Será que están protegiendo su privacidad y prefieren mantener su relación en secreto? ¿O simplemente quieren disfrutar de su compañía sin la presión mediática? ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que esta cena ha dejado un sabor agridulce entre los fans. Por un lado, la emoción, la ilusión, la esperanza de verlos juntos. Por otro lado, la incertidumbre, la espera, la ansiedad por saber qué está pasando realmente. La espera, mis amores, la espera, esa eterna compañera del fan. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos, de sus actuaciones. Seguir apoyándolos, enviándoles mensajes de cariño y admiración. Y por supuesto seguir esperando a que nos den una pista, a que nos revelen algo, a que nos sorprendan con una noticia inesperada. O tal vez esperar a que los paparazzi nos vuelvan a sorprender con otra foto, con otra exclusiva que revele más detalles sobre esta misteriosa y apasionante historia. Nunca se sabe. El mundo del espectáculo es impredecible, y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Pero además de la cena,
también es importante analizar un poco la trayectoria profesional de ambos actores, para entender mejor el contexto, el impacto y el significado de este encuentro. Demet Özdemir, como ya saben, es una de las reinas indiscutibles de las telenovelas turcas, una actriz talentosa, carismática y con una belleza cautivadora. Sus proyectos siempre son un éxito rotundo y su talento es innegable, ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y personajes. Ha protagonizado series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde precisamente compartió pantalla con Can Yaman, creando una química que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. También ha participado en Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Can Yaman, por su parte, es un actor internacionalmente reconocido, un ídolo de masas, un fenómeno de popularidad que ha trascendido fronteras y culturas. Su fama ha conquistado el mundo y sus proyectos son esperados con ansias por fans de todas las nacionalidades. Ha protagonizado series como Erkencikus, donde su química con Demet fue el motor de su éxito. Dolunay, Luna Llena, donde demostró su talento para la comedia romántica. Y Bay Jane, Señor Equivocado, donde volvió a enamorar a sus seguidores con su encanto y su carisma. Además ha participado en producciones italianas, demostrando su ambición y su deseo de seguir creciendo profesionalmente, de explorar nuevos horizontes y de conquistar nuevos públicos. Ambos actores son muy queridos y admirados por el público, su éxito se debe a su talento innato, a su carisma desbordante, a su trabajo duro y a su dedicación inquebrantable. Son un ejemplo de perseverancia, de pasión y de profesionalismo, de cómo el esfuerzo y la constancia pueden llevar al éxito. Y no importa qué pase entre ellos en lo personal, siempre les deseamos lo mejor en su carrera, en sus proyectos y en su vida en general. Les deseamos que sigan cosechando éxitos, que sigan brillando con su luz propia y que sigan conquistando el corazón de sus fans. Ahora, volviendo a la cena, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues como dije antes, es muy difícil saberlo, el futuro es un misterio, una incógnita que solo el tiempo podrá revelar. Podríamos verlos juntos en un nuevo proyecto, en una nueva serie, en una nueva película, en una colaboración que haga vibrar al mundo del espectáculo. Podrían simplemente mantener su amistad en privado, protegiendo su intimidad y disfrutando de su compañía lejos de los reflectores. O quién sabe, podrían sorprendernos con una noticia inesperada, con la confirmación de un romance que ha estado en boca de todos. Lo que sí es seguro es que seguirán siendo noticia, que sus fans estarán siempre atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier indicio que revele más detalles sobre su relación. Y por supuesto, nosotros también estaremos aquí, en este canal mágico, listos para contarles todo lo que descubramos, para compartir con ustedes la información más jugosa y para analizar cada detalle de esta apasionante historia. Somos como sus espías de confianza, sus cómplices en la búsqueda de la verdad, sus guías en el laberinto del mundo del espectáculo. Ja, ja, ja. Así que no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para no perderse ninguna exclusiva, de dejar sus comentarios y opiniones, y de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Porque aquí en este canal, la diversión, el entretenimiento y el chisme están garantizados. Pero antes de terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tratado hoy, para que no se pierdan ningún detalle y para que tengan toda la información a mano. Primero, la cena secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman en un restaurante de lujo en Estambul, un encuentro que ha generado una gran expectación en las redes sociales. Segundo, las fotos que se filtraron y que desataron una ola de reacciones y comentarios por todo el mundo. Tercero, las especulaciones sobre su relación, ¿son amigos simplemente? ¿O hay algo más? ¿Hay una chispa que enciende la llama del amor? Cuarto, la reacción de los fans, que están soñando con un posible romance y la creación de hashtags dedicados a la pareja. Y finalmente un repaso de sus carreras profesionales, de sus proyectos futuros y de su impacto en el mundo del espectáculo. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura, por su apoyo incondicional. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan enterado de todo y que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la cena secreta de Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que ustedes son lo más importante para mí, que sin ustedes, este canal no sería posible. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir sus opiniones, de contarnos qué piensan sobre la cena, si creen que Demet y Can están juntos, qué les gustaría ver en el futuro, qué proyectos les gustaría que hicieran.
Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan, sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y recuerden, aquí nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas, más bombas y con mucha más diversión. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, chao, mis amores.